El Patio presenta Relatos Nómadas. Venezuela empieza en Castilletes. Ustedes saben esa puntica en el mapa por allá arriba, sí. Allí es donde empieza Venezuela. ¿Y saben por qué? Porque allí está el hito número 1. Eso es como una cosa de cemento, como un módulo de cemento, y su nombre de verdad es Mojón. Y dice así, hito número 1. Es lo que marca las fronteras entre los países. Eso está a 315 kilómetros de Maracaibo, en la Alta Guajira. La advertencia general es que allí solamente se puede ir con un guajiro, con un guayú, que es como los llamaremos ahora. Esta es la etnia que habita la Guajira, la península de la Guajira. La otra es ir con gente armada para que te cuide. Y la otra opción es ir con una contra. Yo le había prometido a Ariana durante muchísimos años que la iba a llevar a la Guajira. Además, yo quería tomar una foto en el hito número 1, donde yo estuviera con una manta guajira y aquello volara y estuviera allí, en ese espacio. Y eso lo quería para la edición de mi guía 2016, porque se cumplían 20 años de la guía. Jayariyú Farías Montiel es una mujer guayú. Como periodista fundó Guayunaiki, que es un periódico indígena que se publica en su lengua y también en español, y es para toda la Guajira. Como ella quería que todo el mundo conociera su tierra, que conociera la Guajira, que se dieran cuenta que ellos eran una gente amable, cordial, hospitalaria, ella resolvió hacer una posada en Paraguaipoa. Y un día nos llegó un correo de Jayariyú invitándonos a visitar la Guajira. Pues para allá nos fuimos, Ariana y yo. Nos recibieron en el aeropuerto y cuando yo vi a aquella mujer con su manta, con aquella melena negra recogida en una cola, con aquella sonrisa que es como si se aparecieran luciérnagas en los dientes, con aquella emoción de recibirnos, con aquel orgullo de su etnia, de su origen, de ser guayú, de explicarnos desde el primer momento que se hablaba de los guayú. Yo dije, oye, no va a haber un viaje mejor que este. Y nos montamos en un carrito, su carrito, precario, íbamos todas apretadas, ella iba sentada adelante manejando, yo iba junto con ella, a mí me gusta sentarme adelante porque me gusta ver el paisaje. Y cuando íbamos hacia Paraguaipoa, que son es bastante, como 200 kilómetros desde Maracaibo, estaban vendiendo mamones. Y eso nunca se me olvida porque fueron los mejores mamones que me he comido en la vida. Dulces, de esos mamones que apenas lo muerdes, toda la carne sale y entonces queda aquella pepa brillante y tú dices no voy a seguir comiendo y te da de entera y se te quedan como los labios así pegados y tú tienes que seguir comiendo mamones. Y era buenísimo porque mientras nosotros comíamos mamones, ella seguía contando historias. Así fue como llegamos a la posada, a su posada Palaguaipó, allí en Paraguaipoa. Miren, cuando entramos a la posada, era en alto, como que si fuera un palafito, todo de cemento, un techo también muy alto y un espacio completamente abierto.
para guindar los chinchorros. Y ahí estaba la cocina. Pero el viento entraba y salía por todas partes. Porque así es una casa guayú. Vital, me parecía, ¿no? Que el corazón de La Guajira, por decirlo de alguna forma, donde hay una vía transitada, donde La Guajira es muy visitada, tuviera un lugar para que la gente se hospedara, pero y pudiera comer también, se pudiera quedar. Entonces, bueno, decidimos hacer la posada un lugar acogedor donde porque mucha gente que viene a La Guajira dice, yo me quiero quedar en una posada o me quiero quedar en una enramada, pero yo quiero dormir en chinchorro como los guayú, yo quiero comer como los guayú. Entonces, bueno, le ofrecemos el servicio de que se puedan quedar en chinchorro, en la enramada, que es divina, que entra aire por todos lados. Le ofrecemos ese servicio al visitante y bueno, tiene derecho igual al baño, todo, ¿no? Y también el servicio de las habitaciones, donde en las habitaciones está la comodidad de la habitación como tal, con la cama, pero todas las habitaciones tienen, y las del futuro también van a tener alcayatas. De hecho, lo conversábamos con los arquitectos que diseñaron la posada, que ellos sabían cómo era, digamos, el sistema de convivencia del guayú, ¿no? Y el guayú es así. A todo el que llega, comiste, aquí está el chinchorro. Un guayú no te va a preguntar cuánto tiempo te vas a quedar. Claro, aquí no toca preguntarlo porque, pero el guayú en su casa nunca jamás te va a preguntar cuánto tiempo necesitas quedarte. Te puedes quedar. Y el guayú es así como lo describías, hospitalario, gentil. Y en la amplitud del espacio te habla la amplitud del sistema de vida del guayú y de la convivencia del guayú, que puede llegar la familia, que pueden llegar los amigos, que pueden llegar los conocidos y se van a sentir atendidos. Lo otro es que para el guayú la enramada es su espacio vital. O sea, en la enramada confluye todo. En la enramada, bueno, comenzando porque está el acto de la procreación, ¿no? En el chinchorro, pero sucede en la enramada. En la enramada está el chinchorro para descansar, en la enramada está el chinchorro para el niño, para el recién nacido, en la enramada es el sitio donde se arreglan, se concilian los problemas entre la familia. O sea, la enramada es ese espacio vital del guayú. En la cocina del guayú pasa lo que no pasa en la enramada, pero que también es importante. Porque, y yo lo conversaba una vez con una tía, porque a ella se le habían muerto 4 hijos, y yo no podía entender cómo, veloreando a su 4º hijo, ella estaba metida en la cocina, con el dolor entre pecho y espalda, cocinando para la gente. O sea, yo eso no lo podía entender, yo decía, Dios mío, pero ella debería estar aquí llorando, no sé, o sea. Y entonces yo le pregunté, después que pasó todo, que ya estaba más tranquila, que atendió a más de 200, que cocinó para más de 200 personas, que yo le dije, tía, o sea, me dijo, mija, en la cocina yo dreno el dolor. Es un lugar muy acogedor y es un lugar donde se sostienen emocionalmente las mujeres. ¿Por qué fue que nosotros nos atrevimos a ir con Jaya a Castillete? ¿Por qué, si nos habían hablado tanto del peligro, de la dificultad, de perderse, de cómo podían asaltarnos, por qué nos atrevimos a ir con Jaya? ¿Y por qué la gente nos decía, con ella pueden ir y van a estar seguros? Y tú la veías y, bueno, era Jaya, sí, una mujer guayú, un poco gordita, amorosa, encantadora, conversadora, con un gran orgullo por su etnia, pero no la sentías como que fuera una mujer, bueno, sabes, ella no estaba armada, o sea, nada de eso era. Ahora, ¿qué hizo que nosotros tuviéramos absoluta confianza en que todo iba a salir bien?
estuviéramos dispuestas a encaramarnos en un carro y atravesar los 150 kilómetros de soledad por aquella Alta Guajira. Jayariyú Farías Montiel, guayú del clan Jayariyú. Nos explicabas que se es guayú cuando se es de vientre guayú, o sea, la madre es la que hereda la etnia. ¿Eso significa que la mujer tiene mucho peso dentro de la cultura guayú? Sí, cuando nace una mujer guayú, cuando nace una mujer, todos nos alegramos porque sabemos que es la pervivencia de nuestro pueblo, la vigencia, porque además la guayú, además de que sus hijos van a ser guayú por línea materna, porque por allí viene el linaje, es la que garantiza la pervivencia, la supervivencia de la cultura y todos los elementos culturales que están dentro del, digamos, del universo guayú, lo aprende la mujer. Cuando es pequeña, puede observar muchas cosas, pero no, digamos, de repente no se entienden. Pero cuando las mujeres guayú tenemos aproximadamente entre 10 y 11 años, que viene la etapa del desarrollo, inmediatamente las abuelas, las tías encierran a la majayo, que así se llama, majayo o señorita, y en ese encierro, bueno, le cortan el cabello, hay que botar toda la ropa vieja porque es una nueva vida que comienza, y durante esos días de encierro, la mamá, las tías, la abuelita les van explicando, les van a decir, mira, mija, ya tú estás en una etapa, dejaste de ser niña para convertirte en mujer, tienes que ser responsable, atender a los hombres de tu familia cuando lleguen, ya estás en edad también de tener hijos, siempre van a llegar hombres que te van a pretender, tienes que escoger, tienes que saber que en los conflictos, cuando hay conflictos, tú tienes que saber en qué momento hay que encerrar al hombre, qué rituales hay que hacer para enterrar y espantar a los enemigos. Todos esos elementos culturales se aprenden durante el encierro. O sea, es como un círculo de la palabra, la oralidad, o sea, se transmite el conocimiento. Mi mamá estuvo encerrada 1 año, por ejemplo. ¿Y eso encerrada qué significa? ¿Metida en un cuarto? Exactamente, está en su cuarto de yotójoro, en su enramadita cerrada, con el chinchorro guindado, que siempre, por lo menos durante los días de la primera menstruación, no puede tocar suelo, está en su chinchorro elevado. Y en ese año está aprendiendo a tejer, está aprendiendo todo sobre la cultura guayú. En ese momento está aprendiendo de medicina tradicional, está aprendiendo. ¿Tú estuviste encerrada? Por un fin de semana. Por el tema se mete entonces el tema de la escolaridad. Entonces, bueno, en la actualidad es difícil ver un encierro tan largo como el de mi mamá, que estuvo 1 año, o tan largo como el de Remota Montiel sobre la misma tierra, que estuvo 7 años, según Rómulo Gallego. Pero sí hubo casos. Yo escuché de la hermana de Antonita Durán, que estuvo 7 años en encierro. Antes era muchos años en el encierro, muchos años. Pero era porque así lo escogía la señorita. O sea, realmente no es una imposición. No, es que la majayo decide que sea así. ¿Eso se sigue haciendo? Sí, claro, todavía se mantiene el encierro. Yo me estoy preparando porque yo voy a encerrar a mi hija. Así sea corto. Así sea corto, claro. Tiene que entender la importancia de que además esté preparada para ciertos momentos en la cultura, a momentos a los que se va a tener que enfrentar, como me he enfrentado yo, o mis hermanas o mi mamá, y tiene que saber qué hacer en esos momentos. Me da la impresión, fíjate que tú dices que la parte de las enseñanzas es atender al hombre. Recuerdo que en alguna ocasión me contaron que la mujer guayú
el padre de sus hijos, por más que se hayan separado, por más que le haya hecho lo que sea, siempre va a ser bien recibido en la casa y le van a lavar la ropa y le van a dar comida y lo van a atender. ¿Eso es así? Sí, porque hay un nexo, está el nexo de los hijos y, por ejemplo, me doy cuenta, ¿no?, que a diferencia de la sociedad aríjuna donde no se respeta ese nexo, que es sagrado al final, es la consideración más que a esa persona, a los hijos, y en el caso de los hombres, de los tíos, es que ellos entienden que tenemos que salvaguardar siempre lo que los arijunas podrían llamar salud emocional, pero que para nosotros simplemente es que porque un niño va a entender que hay conflictos si a la final es familia, ¿no? Entonces, esa persona igual se mantiene, es recibida, siempre hay un plato de comida para esa persona en esa casa, siempre hay un espacio, si así lo necesita, hay familiaridad y siempre va a estar presente en la familia, siempre. Si a esa persona se le muere un familiar, vamos a estar ahí y lo vamos a acompañar, porque es parte de la familia, es parte de la familia. Yo soy alijuna, es decir, civilizada, pero me parece incomprensible que para una mujer guayú sea absolutamente normal aceptar al padre de los hijos, recibirlo en su casa, darle comida, plancharle la ropa, así haya sido el auténtico rata peluda, porque priva que es el padre de los hijos. Pues aquí, en la intimidad, confieso que si al padre de mi única hija se le ocurriera aparecerse en la casa y pretender que yo lo voy a atender, a lavarle la ropa, a darle comida, creo que lo lanzo por el balcón. Y es probablemente lo que haría cualquier mujer alijuna que se haya divorciado de un rata pelúa. En esa ocasión también conocimos a su mamá, Dulcinea Montiel. Con ese nombre, aquella mujer que estaba todo el tiempo con su manta guajira preciosa. Además, siempre se ponía una distinta cada día que estuvimos allá, y sus arcillos, y se maquillaba, y súper bien peinada y arreglada, y también con aquella sonrisa, y muy expresiva, pero tú veías desde afuera la fortaleza de aquella mujer, la presencia, aquella gente que cuando entra a un sitio todo el mundo se tiene que voltear. Dulcinea Montiel se crió en la Alta Guajira. Ella es del clan Jayariyú, ella es por supuesto guayú, guajira. Y durante sus primeros 10 años vivió allá en la Alta Guajira. ¿Cómo sales tú de la Alta Guajira y te conviertes en demostradora del hogar campesino y después te conviertes en socióloga? ¿Cómo fue ese trayecto en tu vida? En la Alta Guajira había posibilidad de estudiar con un maestro que daba de primero al 4º grado, un solo maestro. Hasta ahí ya no había para 5º grado. Entonces mamá hizo la diligencia de traerme hasta la Baja Guajira, en un internado de monja, que se llama Guarero, que queda cerca de aquí de Paraguaypoa. Entonces ella me alista, habla con las monjas, me inscribe y todo lo que le pedían, me manda a hacer mis vestidos. Yo no usaba vestido en la Alta Guajira, sino pura manta. Entonces, bueno, yo empiezo a estudiar interna. Como realmente la mayoría de mis compañeras eran indígenas guayú de aquí de la Baja Guajira, hablaban el español mejor que yo, comían la comida, sabían, por ejemplo, comían ensalada. Entonces, y las religiosas para esa época no entendían nuestra cultura. Nuestra cultura para las religiosas de esa época era pecado usar la manta, era pecado hablar el guayúnaqui. Entonces la que tuvo más problemas junto con mis compañeras fue la guayú de la Alta Guajira, Dulcinea. Entonces
las hermanas, todo era malo lo que yo hacía porque yo no sabía hacer el oficio, porque cada muchacha, cada grupo la ponían a hacer algo en la cocina, le ponían a pasar coleto, y yo en la Alta Guajira no conocía lo que era un coleto. Yo empecé que tú si eres bruta, que tú eres aquello, la monja lo agarró conmigo, hasta que un día mandan a hacer una fila para tomar una leche que repartían, que la llamaban leche de burra. Y yo de verdad que estaba ya, la guayú, la guajirita de la Alta Guajira Dulcinea, ya me tenía la monja ya al borde, que no me lo quise tomar y me lo echó en la cara. Y me agarré con la monja y me fui de ese internado, me vine, le quité el hábito, o sea, me incorporé, ya yo tenía como que 11 años, 12 años. Entonces me fui a casa de una tía mía que vivía en la Baja Guajira, aquí en Los Filúos, que ya tú lo conoces. Me presenté ahí a las 8 de la noche, me vine a pie. Después mandaron a llamar a mamá, no es como hoy en día, en la Alta Guajira no hay teléfono, sino que era una cartica que mandaban los lunes, ya esa cartica tenía respuesta los miércoles. Mamá llegó, me consiguió ahí, le conté. Entonces mamá me trajo a otra escuela, aquí en Paraguaypoa. Bueno, de ahí me adapté, gracias a Dios, me gradué a los 6 años, pero mamá, como mamá luchaba tanto con nosotros, yo veía muchas necesidades de que mamá tenía mucho interés en que estudiáramos. Mamá me decía que la única forma de que cambiara nuestro nivel de vida, que ella veía otras guayú profesionales, me inculcó eso. Entonces salí de 6º grado. Y no tenía condiciones económicas para ir de una vez a una universidad. Entonces había una carrera para los años 60, había una carrera media, técnico medio, demostradoras del hogar campesino, que su objetivo es educar, concienciar a las familias campesinas, tanto guayú como campesinas en general, a elevar su nivel de vida también en condiciones de higiene, hacer todo lo que le hacen falta en la casa. Bueno, yo dije, bueno, no conocía muy bien la carrera, pero yo lo que era pensar era ayudar a mamá, graduarme en 3 años, mejorar el nivel de vida de mamá. Entonces, bueno, de ahí fue que después de tanto luchar, porque perdí como 1 año buscando allá aquí, estudié en Chivacoa 3 años, ya tenía a todas estas buscando ya como... Cuando me fui para Chivacoa ya tenía 14 años. A los 3 años me gradué. Se fue otra hermana mía conmigo, de demostradora del hogar. Nos graduamos en noviembre del 69. Ya para el 70 ya tenía trabajo para esa época. Entonces me puse a trabajar como demostradora del hogar, Ministerio de Justicia, había una oficina indígena y dependía del Ministerio de Justicia. Me puse a trabajar ahí con los campesinos guayú, trabajando, educando, enseñándoles en corte y costura, todo lo que necesitaban en su casa, limpieza, higiene, cómo se lava un tetero. Ahí duré trabajando como 2 años, porque a la vez salió un decreto de que a las demostradoras del hogar les reconocían estudiar bachillerato, ser bachilleres, 3 años, y lo aproveché. Entonces yo me había comprado un carro sin inicial, un Renault, no había puente, entonces aproveché y me iba todos los días a las 4 de la tarde, me iba para Maracaibo, no había puente, yo agarraba por Carraquero, llegaba al liceo nocturno y terminé mi bachillerato en 2 años. Cuando terminé mi bachillerato, comenzaron unas amigas, había el primer reinado para ser reina de la Guajira, entonces mis amigas me postularon, bueno, soy vos Dulcinea, que no sé qué, que tú hablas bien, no tienes miedo escénico. Entonces, bueno, me postularon para reina de la Guajira, me hice como media famosa. Entonces vino el ministro para esa época, que era amigo de mi papá, Pérez Olivares. Entonces, pero eso fue después de varias entrevistas. En las revistas Página me entrevistaron a nivel nacional. Entonces me ofrecían pasaje para Caracas por avión, Corpo Zulia. Entonces la guajirita de la Alta Guajira empezó, tú sabes, ¿no? Que ya me conocían. Entonces yo había declarado en la revista Página que yo quería estudiar Derecho.
Pero cuando viene Pérez Olivares y me dice, Dulcinea, si tú trabajas con el campo, ¿por qué no estudias en Caracas sociología? Pérez Olivares. Entonces le digo yo, ay, pero no tengo dinero para... No, chica, te consigo una beca en la Católica Andrés Bello. Me lo dijo el 12 de octubre, el 14 de octubre yo estaba viajando con mi carro para Caracas, sin conocer muy bien Caracas, y empecé como el 16 en la Católica Andrés Bello, becada por él. Entonces ahí fue. Pero después, a los 2 años, conocí amigos en Caracas, Francisco, el hijo de un dirigente copellano para la época, amigos de mi papá. Conocí mucha gente, yo estudiaba con ellos a su casa, me traje unos profesores, Claudio Fermín, que era mi profesor de socioantropología, me lo traje para acá, para La Guajira. Entonces ya Dulcinea tenía muchos amigos en Caracas, compañeros, me llevaban a su casa, a su tremenda biblioteca que yo nunca conocía. Yo tenía algunas dificultades para algunas materias, me ayudaban. Entonces tuve unos amigos como de cabeza caliente, como se dice, de que ellos no conseguían esencia en la sociología de lo que era de lo que era, por ejemplo, la izquierda, sino claro, que en la católica, según veíamos era Toqueville, veíamos era pura derecha. Bueno, entonces yo me fui con ellos para la central, la Universidad Central de Venezuela. Ahí fue ya después cuando terminé mi carrera. O sea que no fue tan fácil, sino más bien como saber tomar decisiones. Y yo veía que, cónchale, aquí en La Guajira no había esas oportunidades. Y suerte que se me presentaron oportunidades, gracias a Dios. Bueno, y después ya los demás ya uno ya conocía, ya al vivir a Caracas, creo que ya eso es una gran escuela. Pues con Jaya decidimos finalmente arrancar a Castillete, muy temprano en la mañana. Ella había conseguido a un señor que decía ser guayú, pero cuando ella se puso a hablar dijo, bueno, ni tan guayú, porque su mamá no era guayú. Y solo se es guayú cuando se nace de un vientre guayú. Pues bueno, el caso es que nos íbamos con un conductor semi-guayú, no tan guayú, en una camioneta Bronco, negra, un poco destartalada. Él aseguró que él había estado en Castillete. Eran 125 kilómetros de Paraguaipó a Castillete. Suena poco, pero es largo, porque es un camino de tierra, un camino de soledades. Arrancamos por aquella carretera donde inmediatamente se vuelve de tierra y es una inmensa sabana. La península de La Guajira tiene 1 millón de hectáreas, un poquitico más de 1 millón de hectáreas. Y lo que hay es cactus, viento, cojíes y a veces aparecen algunas casitas y son casitas que parece que salieran de la tierra por el color, por la forma, por la distancia entre unas y otras. Los guayú siempre tienen corrales donde tienen a los animales, donde tienen a los ovejos, y las cercas casi siempre las hacen con cactus. Entonces tú lo que ves es unos animales, unos cactus, los ovejos que cruzan de a un lado a otro del camino, y nosotros en aquella camioneta, andando y andando. Y en una de esas, la camioneta le empieza a sonar una cosa rarísima, de esas que las mujeres nunca vamos a saber ni qué suena ni por qué suena. Pero el guayú, que no era guayú, dice, bueno, ¿sabes? Así no podemos seguir. Se baja, se asoma, ve una cosa en el caucho y tal. Y de repente Jaya dice, allí hay una Bronco. Vamos a acercarnos, porque si tienen una Bronco, seguramente pueden saber qué es lo que le pasa. Y nos acercamos. ¿Ustedes pueden creer que en esa Bronco estaba un tío de Jaya? Su tío se llama Abraham.
y estaba también con el primo. Y el tío la saluda, la abraza, aquella emoción, empiezan a hablar, claro, tú eres la hija de Dulcinea, tu papá, ¿sabes? Sacan como toda la relación de familia, tú eres del clan Jayariyú, porque ella debe su nombre a ese clan. Los Wayuu se dividen en clanes. Y nos dice, vamos a la casa y allí lo resolvemos. Y logramos con la Bronco llegar hasta la casa. Miren, aquello era, en la mitad de más nunca se apareció una casa, una enramada, el fogón, el otro cuartico y los corrales de los animales. Pero una enramada muy grande, muy grande. Se ve que Abraham siempre recibía mucha gente. Y nos llevó a caminar hacia la playa. Estaba muy cerca del mar. Y nos fuimos caminando hacia el mar. Oye, vale, allí, en esos espacios, tú entiendes la libertad. Aquello era mar y mar y mar, con unas olitas muy suaves, y aquella tierra roja, blanca, marroncita, sin una mata en ninguna parte. La chapa de sol. Y el sol que también venía de abajo y venía de arriba, y podías caminar y caminar y caminar, y no había nada que interrumpiera la mirada. Era el espacio para pensar, para saber que si tú querías volar allí podías volar. Era un espacio solamente para ti, infinito, inmenso. Solamente oías el viento, nada más que el viento, y las olas muy tenues, porque eran unas olas muy pequeñas. Volvemos a la casa y estaban todavía tratando de arreglar la camioneta, y Abraham nos dice que nos quiere llevar al mausoleo de la familia. No sabíamos qué era esto y nos vamos hasta allá. Imagínense lo que significa conseguirse en aquella sabana, en aquel espacio montado como en una lomita, un mausoleo de mármol. Pero paredes así de mármol, el piso de mármol y una puerta de vidrio templado, como de los centros comerciales, con una cerradura, pero así imponente, como una cosa que te la podías imaginar, no sé, en una ciudad, en un centro comercial, en un espacio absolutamente civilizado, y estaba allí, en aquella loma, porque es que para el Wayuu, ese mausoleo, ese honrar a sus muertos con ese lujo, tiene un significado muy poderoso. Además, mientras más lujo, el Wayuu más demuestra su poder, más demuestra su fortuna, y eso es importante para el Wayuu. Ahora, ¿por qué había allí ese mausoleo? ¿Qué era eso del segundo entierro? ¿Cómo es que había un primero y un segundo? ¿De qué se trataba eso? El Wayuu siempre dice, y siempre lo he escuchado, nosotros tenemos en la integridad del cuerpo, que sabemos que está por encima, el espíritu, el Wayuu, las emociones se concentran en el estómago, en el corazón y en la cabeza, ¿no? Entonces el Wayuu dice que nosotros no podemos sentir primero con el estómago, que eso vaya al corazón y después a la cabeza. El Wayuu dice que primero va a la cabeza, después al corazón y después al estómago. Eso es como lo llamarían los Wayuu, como que el equilibrio, ¿no? Pero eso como en muchas culturas es difícil de lograr. Para eso hay que tener interés en el carácter. Pero hay Wayús que lo logran,
Yo siento que mi tío Abraham es parte de que lo ha logrado a sus, yo creo que tiene como 80 y pico de años, pero es un hombre tan sabio, tan lúcido. Entonces él entiende el valor de la espiritualidad del Wayuu y honra a sus ancestros. Ese sitio que él edificó, que cuida, es una manera de honrar a los que vinieron antes de él, hicieron de él lo que es hoy en día. Porque yo a veces escucho a los decir, yo me hice solo, a los ariunas decir, yo me hice solo. Y entonces yo siempre digo, Dios mío, ¿cómo será eso? Si a mí... Quiero que sepan que los arijunas somos los que no somos Wayuu. Exactamente. Yo digo, ¿cómo será eso? Ay, ¿será que esa gente vino sola al mundo? No tuvo a nadie, digo yo, ¿no? Porque el Wayuu nunca dice, yo me hice solo. El Wayuu sabe que para que él estuviera aquí, sus abuelos y sus bisabuelos tuvieron que luchar, bueno, sobre todo nosotros en la Guajira, y luego, bueno, y por eso es que también uno le tiene tanto respeto a los ancianos, ¿no? A las machos o a los tatas, que lo que ellos digan así es, ¿no? Porque sabemos que son personas sabias. Entonces, cuando esa persona, la mayoría de los que tiene tío Abraham en el osario, murieron ya algunos de viejitos, esa es una manera de honrarlos. Pero ese osario se construyó después que hicieron la exhumación de los restos o el segundo velorio de los Wayuu que han muerto. ¿Qué es eso? El segundo velorio es el momento en el cual el Wayuu, que nosotros decimos que el Wayuu muere 3 veces, la primera es la física, pero se va físicamente, pero permanece con nosotros. Por eso nosotros a la tumba como tal le llevamos agua, llevamos comida. En el cementerio va toda la familia, en el cementerio se conversa, se pasa todo el día, se hace comida, porque estamos compartiendo con el muerto. Se habla, se bebe con él, todo. Y durante esos 10 años, él está muy presente en los sueños de toda la familia. Entonces uno siempre escucha, ay, soñé con fulanito, ¿y qué soñaste y tal? Pero ya cuando pasan 10 o 11 años que ese espíritu estuvo con nosotros, ya algún miembro de la familia sueña que ya quiere irse al Jepirra. El Jepirra es el paraíso de los Wayuu que han muerto. El Jepirra existe físicamente. El Jepirra está en el mar, dentro del mar, en el Cabo de la Vela, en la Alta Guajira colombiana. El Jepirra existe, o sea, entonces el espíritu va allá y ahí se encuentra con todos sus Wayuu. Y decimos que la tercera muerte es cuando en tantas generaciones ya no se habla del muerto y dice, bueno, ya me olvidaron, ahora sí llegó el momento de partir definitivamente. Y cuando se da el segundo velorio, como es realmente el paso al Jepirra, entonces es el velorio, exhumamos los restos, lo tiene que hacer o una muchacha que sea virgen, o tiene que ser una mujer que por mucho tiempo no haya tenido relaciones, que no haya tenido contacto carnal, y bueno, en esos días no puede, incluso antes se tiene que preparar, no puede comer carne, no puede dormir durante el velorio, no puede tocarse la piel. De hecho, utiliza un palito para rascarse que se llama París. Y durante toda la noche, para que ella no se duerma, llegan los cantores. Nuestros cantos se llaman hayechi. Y durante toda la noche paran cantando los hombres hayechi. También algunas veces llegan mujeres. ¿Qué son los hayechi? Son cantos que cuentan, que narran experiencias, que narran cosas que han sucedido o que le han sucedido a ciertas personas. Entonces, esa mujer no duerme y se mantiene despierta en su chinchorrito, con una pañoleta, con una manta blanca, por lo regular. Ella es la que saca los restos, los limpia, los vuelven a meter en un cofre más pequeño y después entonces al tercer día los enterramos. Se llora igual, o sea, estamos honrando a ese muerto. Entonces, como para el Wayuu es tan importante sus ancestros, el Wayuu hace el osario.
porque... Y en el osario solamente se colocan los restos de ese segundo entierro. Exactamente. Que son solamente huesos. Son solamente huesos, exactamente. Eso es lo que se coloca en el osario, los restos. Regresamos impactadas de aquel mausoleo y ya habían arreglado la camioneta. Pero miren ustedes qué loco. Allí, en la Alta Guajira, habían conseguido el repuesto que le faltaba a la camioneta, a esa Bronco viejísima, y era una cosa como un tubo muy largo, como que sostenía los cauchos. Era una cosa como bien complicada, pues no era un repuesto así que sí, una bujía. No, una cosa complicadísima. Pero el tío Abraham dice, bueno, ya se arregló, pero en esa camioneta no se pueden ir a Castillete. Eso no está como irse para allá. Y yo le digo, bueno, ¿sabes? Pero nosotros tenemos que llegar a Castillete. El tío tenía un camión 350. Y yo le digo, ¿y en su camión? Él dice, no, yo me voy para Maracaibo. Yo estoy saliendo para Maracaibo. Yo no les puedo prestar el camión. Su hijo, que estaba allí, oye la conversación y llama a su papá y se lo lleva como por allá. Y cuando regresa, dice, nos vamos en el camión. El tío Abraham nos los había prestado. ¿Y ustedes saben por qué? Porque su hijo le dijo, papá, ¿usted sabe quién es ella? Valentina Quintero. ¿Cómo usted no le va a prestar ese camión? Ella tiene que llegar a Castillete. Préstele el camión. Y nos ha prestado, pues, al camión y al hijo, para que fuera el conductor de aquel camión. Nos sentamos adelante, todas las mujeres, y él manejando. Y el conductor guayú, que no era guayú, iba atrás, agarrado del camión. Cuando nosotros arrancamos por aquellos caminos, ya de verdad hacia la Alta Guajira, y veías un camino y otro camino y otro camino y otro camino, yo dije, la única manera de que nosotros podemos llegar a Castillete es con este niño, que sí es guayú y que sí se conoce la ruta. Cuando salimos con el hijo de Abraham en el camión, él decidió llevarnos a visitar un cementerio, el cementerio del primer entierro. Para un guayú no es muy importante dónde lo entierren la primera vez, porque el entierro que tiene peso es el segundo. Pero qué conmovedor y qué curioso y qué raro llegar a un cementerio guayú allí en La Guajira y que sea cielo abierto, que las urnas estén afuera, como encaramadas en unas mesas. Y tú dices, qué maravilla que aquí los muertos puedan ver el paisaje, puedan sentir el viento, puedan estar así, a la intemperie. Y así estaban. Y como todo eso es territorio guayú, en cualquier parte tú te puedes conseguir un cementerio a cielo abierto o te puedes conseguir los mausoleos con el osario. Aquella laberinto de caminos todos de tierra, y veías aquellas mujeres guayú con sus mantas desde la distancia, siempre con aquellos colores amarillos, anaranjados, con flores, con bordados, y las mantas vuelan. Y es como que si fueran papagayos pegados de la tierra que vienen volando, flotando y se van acercando, y pasa el camión y ves a una y ves a otra, y de repente se aparece por allá otro camión que viene cargado de guayús que vienen de la Alta Guajira, porque la Guajira es este territorio inmenso donde confluyen los colombianos y los venezolanos, pero no hacen ninguna distinción. El guayú es guayú, punto. Y así seguimos y vemos unos médanos que son de los médanos más
vírgenes que yo haya visto. Aquellas lomas que además los médanos cambian todo el tiempo, porque el viento nunca deja de pegarles. Entonces son arenas que vuelan, que cambian las formas, que cuando tú te montas se hacen como aquellas ondas, aquellas olitas, arenas con vida propia, que estoy segura que cuando volvamos va a ser otro médano, va a estar en otra parte. Ellas nunca se quedan en el mismo sitio. Y finalmente llegamos a Castilletes. Y ahí está la laguna de Cocinetas. Esta es la laguna por la que siempre se están peleando Colombia y Venezuela, porque si se le sale el agua, pues Colombia tiene más tierra, y si tiene más agua, Venezuela tiene más tierra, esas cosas locas de la frontera. Y llegamos a esta laguna y había que cruzar la laguna para poder llegar al hito número 1. Bueno, y no puedes nadar, porque eso está lleno de rayas, necesitábamos una lanchita. Apareció la lanchita. La única lanchita que hay en la laguna de Cocinetas, y llegó con su motorcito. Nos montamos en la lanchita y cruzamos. Y ahí hay un puesto de la Guardia Nacional. Eso es lo único que hay para ejercer la soberanía. Llegamos a ese puesto de la Guardia Nacional, nos reciben y resulta que acababan de bajar la bandera. Eso siempre tiene una bandera. Y yo le digo, mire, yo necesito que vuelvan a subir la bandera, porque nosotros tenemos que hacer una foto y no podemos hacer la foto sin bandera. Dice, caramba, señora Valentina, pero acabamos de bajar la bandera. Yo le digo, bueno, usted no me puede hacer esa cochinada. Usted tiene que subir la bandera, se lo ruego por caridad. Y mandaron al guardia junto con nosotros a subir la bandera. Así que llegamos hasta el punto número 1 y el guardia izó la bandera y Jaya sacó del morral una manta roja bordada con flores preciosa, y yo me puse aquella manta encima que volaba, y Ariana tomó la foto y nos quedamos allí en ese sitio donde empieza Venezuela, viendo aquel mar que es la playa más grande de Venezuela, que son 18.000 kilómetros de playa, que es aquella extensión infinita, y que tú dices, ¿por qué es que todos los venezolanos no venimos hasta aquí todo el tiempo, todos los días, todo el año, a ejercer soberanía, a llenarnos de orgullo por este sitio, por esta playa, por este lugar, por este viento, por estos kilómetros de espacio? Pero bueno, nos teníamos que devolver ya con nuestra foto, con la emoción del hito número 1, con el orgullo de haber llevado a mi hija, mi única hija, hasta ese hito número 1. Y nos regresamos. Nos montamos otra vez en el camión, nadie había almorzado, nadie había comido nada, y dimos las gracias a la guardia y regresamos hasta donde Abraham. Y cuando llegamos, Abraham nos recibe y le dice así, serísimo, a Jaya, sobrina, usted tiene una contra. Y Jaya se mete la mano en el bolsillo de la manta y saca una bolsita de tela, de esas que se aprietan con 2 tiritas. ¡Guas! Nadie supo que tenía eso adentro. Y le dice, sí, tío, aquí está la contra. Y el tío le dice, caramba, a esa contra hay que hacerle un ovejo. Las contras, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando estaba pequeña y habían conflictos interclánicos, yo escuchaba a las machos decir... ¿Qué son las machos? Las machos son las ancianas, ¿no? Las mujeres más ancianas. A las machos decir, no, vamos a encerrar a fulanito. Los vamos a encerrar y, bueno, los bañamos y los sacamos con la contra. Yo pensaba, cuando yo era chiquita, que la contra era
porque nosotros tenemos también la figura de la Upsu, que es la sabia del pueblo wayuu, que es la que sabe de medicina tradicional, que debe tomar en tal momento, en el momento de dar a luz, en el momento de la pubertad. Ella sabe, pues, y sabe también cuando hay conflictos interclánicos qué hacer a nivel, digamos, espiritual, ¿no? Entonces, yo pensaba que esa era otra mujer, ¿no? Que venía con la Upsu. Entonces, yo siempre esperaba a la contra. Yo pensaba que tenía 2 pies, 2 manos, ¿no? Entonces, después, un día encierran a mis tíos, a mis primos, y cuando ellos salen, yo veo que viene la Upsu con una mochilita roja que se veía que tenía muchos años. Entonces ella le pasa la contra a mis tíos y a mis primos, y yo ahí fue que dije, ¿qué es eso? Y le pregunté a mi mamá. Entonces, mami, ¿qué es eso? Mi hija, esa es la contra. Y yo, ¿pero qué es eso? Me dijo, bueno, ahí en las contras pasa de generación en generación. No sé si mi mamá dice que tienen forma, ¿no? Si en algún momento fue que las tallaron, porque uno no puede ver la contra excepto el que la posee, y en ciertas ocasiones, porque la contra no se puede destapar, o sea, la contra no puede salir de la mochila. Pero espiritualmente, las contras son nuestros ancestros protectores. Ahí están los abuelos, están las abuelas. Entonces uno las carga consigo, o sea, la contra siempre tiene que estar contigo. En el caso de los que tenemos contra, que no todos los wayús tienen contra, porque para tener una contra, bueno, tiene que ser heredada. Pero, por ejemplo, si una macho ve que ya llegó el momento de partir, ella siente que hay una nieta, ¿no?, que de verdad cree en eso, que sabe interpretar sueños, que está conectada con sus ancestros, que entiende todo el tema de la espiritualidad wayuu, esa persona la hereda. Y hay contras, por ejemplo, para el amor, hay contras para aliviar o pacificar los conflictos, hay contras también, bueno, para seguridad. Entonces, hay contras que son como de suerte, pues. Hay contras que son simplemente para abrir camino. Yo creo que las mías tienen de todo un poco. Pero, fíjate que mi tío me dice ayer, sobrina, usted tiene una buena contra. Y hasta me pidió que hiciéramos una comelona con la contra en su casa, porque sí es una buena contra, es heredada de mujeres muy aguerridas, con mucho coraje. Entonces uno sabe que esos espíritus están allí. Entonces son los ancestros que protegen. ¿Qué significó para ti recibir la contra, que tu mamá te diera la contra? ¿Eso tuvo precedido de algún festejo o algo así? Cuando yo tenía como 16, 17 años, yo soñé que mi madrina me había metido unos collares debajo de la almohada. Y bueno, por muchos años yo estuve ese sueño en mi mente, más nunca soñé, más nunca. Pero yo siempre me acordaba, y yo siempre decía que mi madrina, que fue María de los Ángeles Montiel, del poeta, que fue una mujer muy fuerte, muy respetada, yo decía que mi madrina, además de todas las enseñanzas que le dejó a mi mamá y que mi mamá ha dejado en mí, ella me iba a heredar algo más, que ella sabía que ella me iba a dejar algo más. Y mi mamá tenía las contras de mi madrina. Yo no lo sabía. Yo no sabía que mi mamá, porque eso es algo muy íntimo. Es muy íntimo, ¿no? Entonces, yo no sabía que mi mamá tenía las contras de mi madrina, pero ella una vez yo se las vi y yo le dije, mami, ¿qué es eso? Esas son las contras. Pero yo pensaba que ella tenía contras de mi abuela, y resulta que las contras de mi abuela la tiene mi tía. Y entonces yo le dije, pero vos tenés las contras de mi madrina. Sí, mi amor. Y yo dije, yo supe que iban a ser para mí. Yo lo sabía. En ese momento yo dije, ya. Entonces llegó el momento en que ella me agarró un día y me dijo, bueno, mira, Hayeriyu, yo me he dado cuenta de que ya tú eres una mujer responsable,
que vas a cuidar, que entiendes el significado y la trascendencia de tener a tus abuelitos contigo. A las contras hay que echarles un polvito rojo que nosotros utilizamos para pintarnos la cara. La contra te pide mucho el olor, el perfume. Sí. Hay que hablarles, por ejemplo, hay que decirle: abuelas, abuelo, aquí estoy, tengo miedo para tomar alguna decisión o voy a emprender alguna acción, acompáñenme, guíenme. Entonces sabemos que los abuelitos están ahí. Y entonces ella hizo una comelona, llamó a todas las mujeres de mi familia, también fueron los hombres. Yo me vestí de rojo y abrimos las contras. Es la única vez que yo he visto mis contras, más nunca yo las he abierto, por respeto, porque eso es muy delicado. Fue la única vez que yo vi mis contras y me las entregó la hija de mi madrina, la hija mayor de mi madrina. Ella las abrió, habló con ellas, les pidió permiso, les echamos París, les echamos perfume, yo traje whisky para brindar, comimos y de ese momento tengo el honor de tener las contras conmigo. Allí entendimos cómo era que habíamos logrado llegar a Castillete. Con todos los percances, con la camioneta choreta, con el tío, con el camión, con el viento, con el sol, la bandera, todo había sido la contra. Entonces, yo recordé la primera vez que yo había ido a La Guajira, hacía un montón de años. Estábamos haciendo bitácora y nos acompañó Ali Fernández, un antropólogo guayú. Llegamos a Sinamaica, al pueblo de Sinamaica, a su casa, y él me dice: mi esposa te va a prestar una manta para que hagas el programa. Y yo me meto en un cuartico a ponerme la manta. Y después que me la pongo, él me dice: ya va. Y se para detrás de mí y reza. Yo sí vi que tenía una bolsita, una cosa, ¿sabes? Y me reza. Y me dijo: ya estás protegida. Y nos fuimos a grabar. Y les voy a decir, yo en ese viaje supe que eso que siempre decía mi abuelo, nosotros somos de los Montieles de la calle derecha, porque siempre, yo digo, yo soy Valentina Quintero Montiel de los Montieles de la calle derecha, y eso significa que no éramos guayú, porque si habías nacido en la calle derecha, no eras guayú. Pues yo me convencí de que era un rollo de mi abuelo, que por supuesto que teníamos sangre guayú, que ese Montiel es guayú, porque la felicidad que yo sentí durante aquel viaje, lo cómoda que yo estuve cuando fuimos al mercado de los Filúos, que siempre se dice que ese es un mercado peligroso, que tienes que andar con mucho cuidado. Yo sentía que toda la vida yo había ido a aquel mercado a comprar las cosas para la casa, que todos aquellos frascos raros, aquellas especias, todas esas mujeres con sus mantas, eran mis amigas, eran mi familia. Y después nos fuimos a dormir a una enramada, y cuando nos acostamos cada quien en su chinchorro, Ali dijo en un momento, se dijo buenas noches, y le hizo el chinchorro así, ¡juá!, y se tapó. Entonces, bueno, yo también me tapé. Entonces después me destapé y le dije, ¿por qué tú te tapas? Entonces dice, porque pueden venir los espíritus. Y bueno, yo dije, está bien, ¡juas! Y todos nos tapamos. Y ya. Y después fuimos a un lugar, que ese fue el momento de verdad más emotivo, a bailar la yonna. La yonna es el baile guayú. Y yo tenía mi manta y aquellas mujeres empezaron a bailar y yo bailé con ellas aquella yonna, pero
como que se la hubiera bailado desde la infancia. Y me reía y gozaba y bailaba y movía los pies y el viento movía mi manta y yo no hubiera querido nunca que aquel baile se terminara. Y esa vez fuimos a Castillete y fuimos con un guayú en cada uno de los carros y con 2 guardias nacionales armados. Y aún así hubo un carrito que se nos puso adelante y yo veía que el guayú que estaba al lado mío manejando le tiraba la camioneta encima así, ¡ña! ¡ña! Y yo le digo, va a chocar, va a chocar. Me dice, es que nos quiere asaltar. Yo decía, pero cosa tan loca, ¿cómo nos va a asaltar? Claro, él no sabía que nosotros andábamos con un par de guardias nacionales armados adentro. Pero así fue ese viaje y yo entendí que claro, esos 3 días yo estuve protegida por esa contra, por ese rezo que me había hecho Ali. Pero yo entendí eso 20 años después, cuando supe lo que era la contra, porque en ese momento nadie me lo explicó. Hayariyu se murió el 21 de septiembre del 2017 a los 39 años. Definitivamente, la contra de Haya no era para la salud. Tenía otras virtudes, esas virtudes que nos dejaron ir hasta Castillete. Lo único que yo le pido a Dios es que dentro de 10 años, cuando sea ese segundo entierro, cuando le vayan a lavar sus huesos, cuando ya se vaya a despedir, la podamos acompañar. La podamos acompañar porque esa sí va a ser su despedida final. A partir de ese momento no podremos hablar más de Haya. Vamos a olvidar sus recuerdos y ella va a reposar en Jepira, donde habitan los ancestros Wayuu desde el principio de la existencia. Solo de verdad pido a Dios que me dé vida para acompañarla en esa despedida final, para entender que más nunca puedo ni nombrarla ni recordarla. El Patio presentó Relatos Nómadas.